las 7 de la noche, 16 minutos, una oportunidad de negocio para los propietarios de establecimientos comerciales, y por eso nos hemos comunicado con la doctora Lina Mosquera, quien es DARI, gerente de la Ventanilla Única de Recaudo de Derechos de Autor y Conexos, una iniciativa en donde Colombia es pionero en el mundo entero. Doctora Mosquera, gracias por acompañarnos aquí en Negocios Blue, y primero díganos, ¿qué es la Ventanilla Única de Recaudo de Derechos de Autor y Conexos? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, la Ventanilla Única de Recaudo de Derechos de Autor y Conexos es una entidad que se constituyó por iniciativa del gobierno, conforme a la ley antitrámites, precisamente por la necesidad de los comerciantes de simplificar una obligación legal que establece la ley 232, y es acreditar el pago de derechos de autor y conexos para ejercer su actividad comercial. Entonces, con la Ventanilla Única lo que se pretende es poder recaudar y gestionar de manera unificada los derechos de autor y conexos de diferentes industrias creativas. El usuario en un solo pago con esta ventanilla va a poder cumplir con esa obligación legal. Quiero resaltar que Colombia en esta iniciativa es pionera. No existe en el mundo una entidad como la que hemos creado aquí en Colombia. O sea que esta ventanilla única está adscrita directamente al gobierno nacional o tal vez a alguno de sus ministerios. Claro que sí, mira, es una entidad vigilada e inspeccionada, así como sus funcionarios, sus directivos, por la Dirección Nacional de Derecho de Autor, de quien obtuvo su personería jurídica y su autorización de funcionamiento. Doctora, ¿y por qué nace la idea de crear una ventanilla única para recaudar recursos por derechos de autor? Bueno, nace por varias razones. La primera, para facilitarle la vida a los comerciantes. ¿Por qué? Porque los comerciantes, para poder ejercer su actividad comercial, necesitan obligatoriamente acreditar el pago de derechos de autor, so pena de cierre de establecimientos de comercio, ¿cierto? ¿Qué tenemos con la ventanilla única? El usuario en un solo pago ante una sola entidad va a poder cumplir con esta obligación. Pero además, el usuario, además de utilizar, por ejemplo, música en su establecimiento, tiene un televisor y se beneficia de ese televisor porque ejecuta obras audiovisuales, pues hay unos derechos adicionales, el derecho del productor audiovisual y el derecho del actor. Con esta ventanilla única, estos titulares de derechos van a poder también beneficiarse de un recaudo. Claro, es decir, antes de la ventanilla única los comerciantes realizaban distintos pagos dependiendo de la industria. Antes el proceso era más engorroso y ahora el pago se está simplificando. Claro que sí, mira, era engorroso para el propietario de establecimiento de comercio porque además de tener que pagar a la entidad recaudadora, que de manera unificada cobraba el derecho de comunicación por la música, debía pagar al productor audiovisual que ejecutaba sus obras, o al actor, o a la sociedad de gestión colectiva de actores, si eventualmente existía una remuneración para ese actor por esa interpretación artística. Entonces, antes el recaudo del sector de la música se realizaba de manera unificada, y el recaudo por los otros derechos se realizaba directamente por cada sociedad de gestión colectiva, pero era un recaudo incipiente, porque estas sociedades de gestión colectiva no contaban con la infraestructura para llegar a nivel nacional, como lo va a hacer la ventanilla única. ¿Y realmente a quién beneficia la creación de esta ventanilla única? Beneficia al usuario en primera instancia. ¿Por qué? Porque permite en un solo pago cumplir con una obligación legal y necesaria para ejercer el comercio. Lo beneficia también porque se elimina el cobro de gestores individuales informales. El usuario venía siendo asaltado en su buena fe por parte de terceros o gestores que sin legitimidad cobraban derechos de autor que no representaban o que no les pertenecían. ¿Qué pasaba? Entonces llegaba un gestor individual y cobraba por la ejecución de un repertorio sin tener la legitimidad para esto, y luego llegaba la entidad recaudadora que sí contaba con la legitimidad para tal efecto. Se afectaba de esta forma el cobro del verdadero titular y el usuario terminaba asaltado en su buena fe. Con la ventanilla única se elimina esta estafa al usuario porque es la única entidad autorizada por el gobierno nacional para cobrar en establecimientos abiertos al público. Doctora Mosquera, ¿y desde cuándo está funcionando esta ventanilla? Luego de que obtuvimos la personería jurídica el 28 de diciembre por parte de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, entró en funcionamiento el 1 de enero de 2013. Doctora, usted dice que el comerciante debe realizar un solo pago, que esto sería diferente a que se tengan descuentos o que queden exentos de pagar por otras industrias. Claro, el usuario lo que va a tener es la oportunidad de entenderse con una única entidad para cumplir con esta obligación. Entonces, si el usuario venía pagando por el uso de la música, de la ejecución de la música, pues va a tener que seguir pagando esta tarifa, pero adicionalmente va a pagar un porcentaje adicional por el uso de otros derechos.
porque es como si yo tengo televisor, pero yo quiero utilizar internet, banda ancha u otro servicio, pues yo debo pagar un porcentaje adicional por esos servicios. ¿Y ya empezaron las capacitaciones a los propietarios de los establecimientos comerciales? Estamos en este momento coordinando capacitaciones a nivel nacional a través de los gremios. Vamos a hacer capacitaciones en cada departamento para poder familiarizar a los usuarios, a los propietarios de establecimientos con este nuevo sistema, advertirles que la única entidad autorizada es la ventanilla única. También se van a hacer capacitaciones con las autoridades para familiarizarlos con la nueva gestión de esta entidad. Doctora Mosquera, y hablando ya del tema de los cobros, ¿cómo se realizarían? Mira, tenemos convenios a nivel nacional con los bancos, con las entidades financieras. Estamos en proceso de liquidaciones. Pretendemos enviar una liquidación masiva a finales de marzo. Bien, y por último, desde el otro lado de la balanza, la ventanilla única, ¿cómo beneficiará a los autores? Claro, los autores, y no solamente los autores y compositores, sino los productores de obras audiovisuales, los actores, que también tienen un derecho cuando se ejecuta una obra audiovisual y hay una interpretación de un autor, ese actor se va a ver beneficiado. También se va a ver beneficiada la industria reprográfica. ¿Cómo? Porque va a existir una infraestructura directamente destinada a la gestión, a la inspección, al recaudo de la información efectiva del uso de sus derechos en este tipo de establecimientos. Pues bien, a la doctora Lina Mosquera, gerente de la Ventanilla Única de Recaudo de Derechos de Autor y Conexos, por acompañarnos en Negocios Blue, le agradecemos muchísimo y ustedes continúen con la información de Noticias Caracol.